Saludos, amada familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en esta noche. Vamos a seguir meditando en la carta de los Romanos, capítulo 5, versículo 6 al 11, bajo el tema resultados de la justificación. Resultados de la justificación. Número 2. Meditamos anteriormente en el versículo 1 al 5. Vamos a continuar a completar resultados de la justificación. Y voy a leer los 11 versículos. Romanos 5, tal como está escrito. Capítulo 5, versículo del 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien. Es importante que nos aferremos a la palabra de Dios. Que nos aferremos a la palabra de Dios. Porque es donde Dios se manifiesta. Su palabra. Dios se revela por medio de su palabra. Y nos deja instrucciones claras, mandamientos claros, donde no hay de perderse, donde nosotros debemos de aferrarlos a la palabra, de esa obra maravillosa que Dios ha hecho y sigue haciendo en cada uno de nosotros. Ese plan de redención perfecto, único, suficiente para que el ser humano alcance el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Pero lastimosamente el mundo sigue rechazando. Y los que decimos ser cristianos llevamos vidas mediocres. Muchos llevamos vidas mediocres. O sea, no parecemos cristianos. Lastimosamente. Es la realidad. Andamos, como está escrito en la Odisea, en Apocalipsis, por no ser caliente ni frío, y por ser tibio, lo vomitaré. Por eso que si estamos respirando, es tiempo que hagamos alto en nuestra vida y ajustemos nuestro caminar, ajustemos nuestro estilo de vida, ajustémoslo a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Porque muchas personas interpretan la palabra de Dios, pero de acuerdo a su estilo de vida. Para justificar su estilo de vida perverso, desobediente, pues ajustan la interpretación de la palabra. Pero hay de aquel día en el cual ya no vamos a tener excusa. Ya el que fue salvo, y el que no se salvó, no se salvó.
a parar al trono blanco. Pero debemos de hacer conciencia. Resultados de la justificación número 2, Romanos 5, del 6 al 11, versículo por versículo. Y voy a usar varias traducciones de Biblias para que escuchemos palabras de varias traducciones. De la Reina Valera, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente. Bien, versículo 6, Reina Valera. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Oiga, esto debe de conmoverlos, esto debe de animarlos para ir creciendo espiritualmente. Porque Cristo, oiga bien, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En Dios habla hoy, pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. En la Nueva Versión Internacional, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Nueva Traducción Viviente. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros los pecadores. La palabra impío, pues sinónimo de pecadores. De pecadores. Y débiles significa la impotencia, la incapacidad que tiene el ser humano para alcanzar el perdón de pecado, la salvación, la vida eterna. No hay sanación del pecado, no hay cura del pecado en este mundo por parte del ser humano, sino solo en Cristo Jesús. Por eso dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, incapaces, donde estábamos en aquella miseria espiritual, donde estábamos cegados, viviendo en las tinieblas, en las perversidades, en todo lo que se refiere a pecado. Ese es débil, incapaz, no puede hacer nada el ser humano. Pero a su tiempo murió nuestro Señor Jesucristo. Y murió por los pecadores. Murió por los desobedientes. Por los desobedientes. Y eso debemos de apreciarlo, porque eso fue en otro tiempo, cuando nosotros andábamos, que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces murió Cristo. Murió nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro, versículo 3, 18. Oiga, una concordancia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Oiga bien. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, resucitó, no quedó en la tumba, no. Nuestro Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Esto lo debe de animar, porque de eso se trata, de animarnos por medio de la palabra. La palabra es viva, la palabra es eficaz, es cortante, nos edifica, nos alimenta, nos nutre. Por eso la fe en nuestro Señor Jesucristo y su palabra, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, así a su tiempo murió por los impíos. Éramos pecadores. Si alguien asesina a otra persona, le cae la ley, la pena de la ley. Tiene que ser juzgado y tiene que ser condenado. Pero acá, como Dios, en el versículo 5 que meditamos anteriormente, dice que ha derramado de su amor, porque nos ha dado de su espíritu. No los condenó, no, sino que los libró. Recibimos la justificación. Los declara inocentes, los declara sin culpa, para que nosotros podamos llevar una vida nueva.
en Cristo Jesús. Versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Dios habla hoy. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Nueva versión internacional. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Nueva traducción viviente. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pablo plantea esta situación, esta hipótesis. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Puede ser, hay personas que pierden la vida. Por ejemplo, los rescatistas. A veces cuando hay terremotos, huracanes, y van al rescate. Y a veces mueren, los bomberos, por ejemplo. Pero puede ser, dice, que alguno entregue su vida por salvar a otro. Pero esto no ayuda para el perdón de los pecados, para la salvación, para la vida eterna. Solo es nuestro Señor Jesucristo, quien Él se despojó del trono, ¿eh? No se aferró y se hizo hombre, se hizo siervo y obedeció. Obedeció morir y morir en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Pero ahora nosotros, Dios no los demanda una muerte física. Que entreguemos nuestra vida. No se refiere a que vamos a morir. No, que entreguemos nuestra vida en el servicio de los demás, en el servicio de la obra, que es muy diferente. Pero no queremos trabajar en la obra del Señor. Muchas personas no queremos trabajar en la obra del Señor, lastimosamente. Aquí hace estos contrastes con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con alguno que pueda o quiera entregar su vida por salvar a otra persona. En Juan 15:13, oiga bien, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese es el amor más grande. Y ese amor más grande, quien lo ha manifestado es nuestro Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, siendo Dios, muriendo cuando éramos débiles, cuando éramos incapaces, cuando andábamos ciegos espiritualmente, muertos espiritualmente en delitos y pecados. Éramos pecadores y Él murió a su tiempo. Y Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros debemos de desgastar nuestra vida sirviendo en la obra del Señor. No, eso es lo perfecto, es lo excelente. Nuestra vida debe de estar desgastándose al servicio de la obra de Dios. Versículo 8. Recuerde que estamos meditando en los resultados de la justificación. En los resultados de la justificación. Dios los bendiga a cada uno, donde quiera que se encuentre, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, siempre animándolos, sigamos adelante, no desmaye, ponga los ojos en el autor y consumador de la fe.
en Jesucristo. Eso es lo interesante, lo importante, lo esencial para nosotros. No pongamos la mirada que en el hermano, la hermana, el prójimo, la prójima. No, es en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Y en su palabra. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Cómo viene confirmando? Murió cuando éramos débiles, incapaces. El hombre no puede curarse, sanarse el pecado. No puede. Por eso el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay sanación. Dios habla hoy, oiga bien, pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nueva versión internacional. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, oiga bien, Cristo murió por nosotros. Nueva traducción viviente. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía éramos pecadores. Oiga, cómo repite, confirma, enfatiza de esa obra perfecta de salvación. Cristo, morir por los pecadores, por los perversos, por los desobedientes. Ahora nosotros tenemos que reaccionar, pero reaccionar positivamente, sirviendo, siervos, como siervos de Dios. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Nuestro Señor Jesucristo es el modelo en nosotros, no hay otro modelo, es nuestro Señor Jesucristo. Nueva traducción viviente. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Primera de Juan 4:10 tiene conexión. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La propiciación es básicamente el acto mediante el cual se apacigua o se aplaca la ira de Dios. O sea, Cristo aplacó la ira de Dios. Además, se refiere a la obra de Cristo, quien ofrece su vida como un sacrificio para cubrir nuestros pecados, restableciendo así la relación con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí, siendo Cristo la víctima expiatoria. La víctima expiatoria. ¿Quién tenía que morir en la cruz del Calvario? Es usted, él, ella, yo. Nosotros teníamos que morir. Pero Cristo, por el amor y la misericordia y la compasión de los impíos, oiga bien, de los impíos, de los pecadores que éramos en otro tiempo nosotros, murió a su tiempo. Murió a su tiempo. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Debemos de estar seguros, debe de haber convicción, debe de haber certeza, debemos de ser auténticos que nosotros hemos sido justificados. Porque acá este versículo 9, escúchelo, pues mucho más. Es un argumento de lo menos a lo mayor. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre. Usted ha sido justificado, justificada.
ha sido declarada inocente, ha sido declarada sin culpa, sin pecado. Por él seremos salvos de la ira. Si somos justificados, hemos recibido la justicia de Dios, seremos salvos de la ira. Sé que hay controversias, pero en lo personal, pues creo en el rapto antes de la tribulación. Es lo que creo. De allí, pues, cada quien es responsable de creer lo que desea. Pero la palabra es claro. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira, del juicio. Dios habla hoy. Y ahora, después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, oiga bien, con mayor razón seremos salvados del castigo final por medio ¿de quién? De Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Nueva versión internacional. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, oiga, con cuánta más razón, por medio de él, Jesús, seremos salvados del castigo de Dios. Las promesas de Dios son firmes. Las promesas de Dios son verdad. Debemos de crecer en fe. Nueva traducción viviente. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, oiga, quien nos librará de la ira venidera. Nuestro Señor Jesucristo nos librará de la ira venidera. Debemos de creerle a la palabra. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vea cómo enfatiza. Cómo enfatiza el poder, la misericordia, la compasión que tiene nuestro Señor Jesucristo de su pueblo, de los que ha redimido. El cuidado que Dios tiene en nosotros. Pero debemos de creer. Debemos de creer. Debemos de creer. Tenemos que crecer en fe. Ya meditamos en el ejemplo de Abraham, que él creyó en esperanza contra esperanza. Al ver que ya la edad que tenía él, la edad de Sara, que era estéril, pero creyó en Dios, creyó esa fe. Nosotros tenemos que creer, para eso es la palabra, para que crezcamos en fe, para que los animemos, los afirmemos y sigamos adelante cada día sirviéndole a lo máximo a Dios, a lo máximo. Versículo 10, porque si siendo enemigos, antes éramos enemigos, éramos débiles, incapaces el hombre es incapaz de poderse salvar él solo. Es pecador. Eso los hacía enemigos de Dios. Ahora Cristo, el mediador, hizo la paz, nos reconcilió. Ahora nosotros debemos de ser fieles a todo eso, a toda la obra de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Oiga bien, otro argumento de lo menos a lo más. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si Él murió por nosotros cuando éramos perversos, cuando éramos pecadores, cuando éramos impíos, cuando andábamos en adulterio, fornicación, ladrones, amadores de sí mismos, desobedientes, nos reconcilió, nos hizo la paz con Dios.
ahora, mucho más ahora, oiga bien, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y acá dice, por su vida. Fíjate el cambio que hay aquí en este versículo 10, dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo. Ahí nosotros teníamos que morir. Ahora, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿A quién estamos esperando, pues? ¿Cuál es la esperanza viva? Esa esperanza de la herencia incorruptible, inmarcesible, inmarchitable que estamos esperando, que está reservada en los cielos. En Dios habla hoy, porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida. Ahora que ya estamos reconciliados con Él. Antes éramos enemigos, éramos bandidos, digamos. Éramos bandidos, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nueva versión internacional. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Oiga, esto es de que nosotros despertemos y los animemos. Y sí, tengo que crecer en esto, crecer en esto. Hay muchas actitudes en nosotros que a Dios no le agradan. Recuerde que el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo. Y ese es el modelo que tenemos que ir creciendo en fe, creciendo en amor, creciendo en gozo, en paz, en templanza, paciencia. Tenemos que ir creciendo cada día. Cada día. Nueva traducción viviente. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, oiga, por la muerte, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos, oiga, por la vida de su Hijo. Cristo está a la diestra del Padre, a la diestra. Por eso, aquel que no ha recibido a nuestro Señor Jesucristo ya no lo siga rechazando, ya no siga gastando la vida al servicio de Satanás, al servicio del pecado, al servicio de la maldad. No, viva a los pies de Cristo. Un versículo de concordancia, Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Nuestro Señor Jesucristo murió cuando nosotros éramos perversos, cuando éramos tiranos, cuando éramos salvajes, sirviéndole al pecado, haciendo la maldad. Pero ahora que ya tenemos paz con Dios, los ha reconciliado, somos hijos de Dios. Esas promesas se cumplen, se han cumplido, se cumplen y se cumplirán. Tenemos que aferrarlo. El último versículo. Recuerde que estamos meditando en los resultados de la justificación. No se desanime. Sigamos adelante. Que no hay dinero, sigamos adelante. Pídale a Dios. No hay trabajo, pídale a Dios. Que no alcanza para el bill, pídale a Dios. Confiemos en Dios. Y eso es, hay que confiar. No sé cómo, pero siempre está la mano extendida. Siempre. Versículo 11. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, no solo que tenemos paz, no solo porque los ha reconciliado,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Esa frase significa que la bendición no se limita solo a la reconciliación, a la paz, no, va más allá. Es decir, no solo hemos sido salvados del pecado y la ira, sino que ahora podemos vivir una vida llena de gozo, llena de fe, llena de confianza, llena de esperanza, con una comunión con Dios y nuestro prójimo, comunión. Porque todo esto es por gracia. Recuerde que todo es por gracia. Todo esto es por gracia. Dios habla hoy. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Nueva versión internacional. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él hemos recibido la reconciliación. Nueva traducción viviente. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas se han hecho nuevas. Somos hechura suya en Cristo Jesús. Ahora yo no entiendo por qué tanto que sea ser cristiano amargado. Da lástima. Gente que y se creen tan espirituales, pero amargadísima la gente. No entiendo qué evangelio están siguiendo, a qué Cristo están siguiendo, donde debemos de gozarlos. Si va a congregarse, gócese. Si diezma, goce con gozo. Y si no, no lo haga. Si lo va a hacer por obligación o porque se lo piden, no. Debe ser con gozo. Si ofrenda, con gozo. Todo lo que hacemos en la obra del Señor debe ser con gozo. Esa bienaventuranza. Felices, dichosos, con gozo. Eso tiene que estar en cada uno. Y leo el último versículo, 2 Corintios capítulo 5, 18 al 19, que tiene conexión. Oiga bien, y todo esto proviene de Dios, el Padre, quien nos reconcilió consigo mismo por su Hijo, Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Escuche, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sabe que usted tiene el ministerio de la reconciliación? Él, ella, ellos, yo, todo hijo de Dios tiene el ministerio de la reconciliación. Hemos sido reconciliados. Ahora nosotros somos responsables de llevar el anuncio de las buenas nuevas de salvación a otra persona para que alcance esa paz y esa reconciliación. Somos responsables nosotros. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, oiga bien, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, el evangelio, somos responsables nosotros. Pero hoy, pues, no es solo el evangelista, no es solo el pastor, no es solo el líder, no, somos todos responsables. Hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que murió en la cruz del Calvario. Amada familia de la fe, sanguínea, amistades, tenemos que despertar. Y crecer cada día, buscar más de Dios. ¿Y dónde lo va a encontrar? En la palabra, ayunando,
orando. Y ahí vamos, ahí lo lleva Dios, ahí lo lleva. Recuerde que fuera de Él, como está escrito en Juan 15, en la viña, fuera de Él, apartado de Él, nada podemos hacer. Tenemos que estar aferrados en Cristo Jesús. Él es el que murió en la cruz del Calvario. Ahora sabemos que tenemos paz, porque hay un mediador. Lo reconcilió. ¿Quién? El mediador. Pero además de eso debemos de gozarlos. Los ha librado de la ira. Los ha librado de la ira. Los ha librado de la condenación. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Familia de la fe, familia sanguínea, que tiene que doblar rodillas y acercarse a Cristo. Y amistades, bueno, Dios los bendiga nuevamente. Feliz madrugada y hasta la próxima, Dios mediante. Seguiremos con la carta de Romanos. Hoy terminamos lo que es los resultados de la justificación. Dios los bendiga.